En este video explicaremos las gráficas. En primer lugar debemos entender de dónde surgen, porque en sí la gráfica es la representación gráfica pues, de un conjunto de datos, en este caso la agrupación que tenemos en una tabla, como pueden ver. En sí funciona de la manera en que hay, pues como ya hemos hablado en videos anteriores e incluso en el más reciente, de los encabezados o celdas introductorias. En este caso, estos se van a ver como una línea del tiempo interpretada en la gráfica, haciendo alusión al eje X. Y la información que está dentro de la tabla para este caso va a estar representada en el eje Y, como podemos ver en, en pantalla. Entonces, digamos que este es el esquema que se maneja y acá ya pues explicaremos cómo se hace en sí. Yo selecciono la tabla con control shift o con control E, pero en este caso lo haremos sin los encabezados, es decir, solo la información o solo lo que quiero que me muestre en el eje Y. Aunque igual pues me lo va a mostrar, digamos que en el eje X, pero no explícitamente. Vamos a insertar, elegimos nuestra gráfica, en este caso vamos a hacer una de líneas o segmentos. La agrandamos un poco y ya tenemos nuestra primera gráfica. No es muy complicado, pero ahora toca arreglarla porque en sí lo que estoy señalando son elementos. Ese eje Y es un elemento porque es como el título. También está el eje X que hace referencia, como les digo, acá hay un conflicto. Yo no tengo por qué tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino debo tener es mis conceptos según sea la línea del tiempo como factor de evolución del indicador A, B y C. Y también hay otros elementos como esas líneas que se ven transparentes, pero para entrar a modificar, ¿yo qué tengo que ir a hacer? Tengo que seleccionar el gráfico y se me habilitan dos pestañas, diseño de gráfico y formato. En este caso vamos a ir a diseño de gráfico y seleccionar datos. Y me va a desplegar este menú. El rango de datos es el que yo elegí en primera instancia. Como podemos ver, no incluye el encabezado, simplemente los datos, por decirlo, del eje Y. En este recuadro que me dice series va a estar almacenada la información que yo quiero tener en el eje Y. Y en el recuadro que dice etiquetas, como dice eje horizontal, ya asumimos que es eje X. Vamos a empezar por analizar qué es una serie, porque acá me dice la palabra serie. Una serie en sí es un elemento de la gráfica. Como podemos ver acá tenemos tres elementos que son tres líneas. Cada línea hace referencia a un elemento, es decir, o a una serie. Es decir, la serie A acá es la línea azul, la serie B es la línea naranja y la serie C es la línea gris. Yo puedo modificar cada serie, como vamos acá le doy en nombre de la serie y me va a seleccionar la celda que me representa la información, en este caso A, y los valores de la serie, es decir, lo que quiero que me muestre durante la gráfica, es decir, el 5%, el 5,2% y así sucesivamente. Pero ahora mi eje horizontal está mal. Simplemente yo le doy clic en modificar y selecciono los años para modificar el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y que me aparezcan los años en vez de estos números que me pone por defecto. En este caso pues se pone los encabezados, que sería la asimilación del eje o la línea del tiempo, y automáticamente me las coloca. Y listo, digamos, este ya es un elemento. Ya vamos a entrar con los temas de los elementos. Como vemos acá, en agregar elemento, me salen todos los elementos que tengo disponibles, o también lo puedo hacer por más. Prefiero agregar elemento porque me da una mayor visualización. Como vemos acá podemos jugar con los ejes horizontales, si los quiero mostrar, si no los quiero mostrar, los títulos de los ejes. En este caso a veces es importante, digamos acá como ejemplo para aclarar que ahí van porcentajes, colocaría porcentajes, pero no es necesario y más adelante lo vamos a borrar, pero es para que ustedes entiendan que puede ser una manera de introducir. Las líneas también son un elemento, no se suelen usar mucho. En este caso vamos a elementos porque tenemos más. La leyenda. La leyenda, sí. Ah, no, las etiquetas de datos también son muy importantes. Básicamente es de las que más se usa. Eh, Acá con control 1, o recuerden que yo no le puedo dar
o con doble clic uno abre el menú de interacción con cada elemento, donde uno le puede cambiar todo lo que quiera. Acá podemos ver opciones de valor, de posicionamiento de la etiqueta, de incluso de formato. Ahí cuando uno le da número puede ponerle más decimales, menos decimales. Acá vamos a usar una cosa porque tenemos cierto espacio que está mal o que se está desperdiciando, como podemos ver. En primera instancia, ahorita les mostraré porque todo ese espacio se puede aprovechar, como les estoy señalando en el recuadro. Y esto lo hago modificando el elemento del eje, es decir, yo le doy doble clic y selecciono el eje, me voy a opciones del eje y acá tengo los límites, es decir, de donde inicia y de donde termina, y simplemente cambio el inicio a 0,04, que sería equivalente al 4%, y como ven la gráfica automáticamente ya se agranda porque digamos que el rango que cubre de porcentajes es menor y permite una mayor visualización de los datos. Ponemos un poco de negrilla al eje X para que se vea mejor. Borramos el elemento del título y acomodamos la leyenda a la derecha para que se vea, pues tenga mayor visibilidad. Yo también puedo hacer uso de este botón que es cambiar tipo de gráfico. A veces funciona bien y a veces no. Ya toca es ir jugando, pero como porque acá nos da varias opciones donde interpreta cómo manejar las series. En este caso me interpretaban una opción bien y la otra no, o simplemente las dos están bien, pero depende de lo que yo quiera mostrar en la gráfica, y acá elijo esta y efectivamente me adecua de una manera pues sobresaliente la gráfica objetivo a una gráfica de columnas. Una recomendación es que traten de interactuar con todos los elementos, obviamente ya mírenlos con calma, todos los elementos que tienen ciertas gráficas, porque hay algunos elementos que no tienen, hay ciertas gráficas que no tienen todos los elementos que tienen otras, y con el menú este de interacción que desplegamos con el control 1 o con doble clic en mi caso porque se genera conflicto. ¿Por qué? Pues porque ustedes van a ir conociendo. Bueno, acá puedo cambiarle la orientación a las etiquetas, es decir, en el video salían arriba, no, pero pues los puedo colocar también abajo. Entonces pueden interactuar bastantes cosas, estilos de formatos, tanto de diseño como de más profundidad, que no es tanto diseño, sino um, cosas de más fondo, ¿sí? Pero lo importante es que traten de interactuar mucho con estos menús para que se vayan familiarizando.